Imagina por un momento que el mundo en el que vives no es exactamente lo que parece, que hay fuerzas invisibles que se alimentan de tu atención, de tu miedo, de tu enojo y hasta de tu entusiasmo desbordado, que cada vez que caes en una discusión interminable, que cada vez que sientes que debes pertenecer a un grupo a toda costa o luchar contra algo con todas tus fuerzas, en realidad estás alimentando algo que no ves. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de estos depredadores de energía. Se les ha llamado egregores, péndulos, parásitos astrales, campos mórficos. Pero en lugar de entenderlos como lo que realmente son, es decir, estructuras de pensamiento colectivo que crecen con nuestra atención, el ser humano ha buscado convertirlos en supersticiones, en mitos, en cuentos de terror que nos hacen sentir pequeños y desprotegidos. Nos dijeron que si sientes una presencia extraña en la noche es un demonio acechando tu alma, que si tienes mala racha en la vida, alguien te ha hecho un mal de ojo, que si criticas un tema o mencionas algo negativo, atraerás la desgracia sobre ti. Nos han enseñado a temer, nos han enseñado a creer que estamos indefensos ante fuerzas superiores, cuando en realidad el único poder que estas fuerzas tienen es el que nosotros les damos. Los egregores, los péndulos, las estructuras energéticas colectivas, no son entidades malignas que te acechan desde la oscuridad. Son simplemente sistemas de pensamiento que sobreviven gracias a ti. No necesitan lanzar hechizos ni poseerte, porque la mejor posesión es hacerte creer que ellos son reales e inquebrantables. Si crees en ellos como monstruos, si les temes, si buscas desesperadamente maneras de protegerte, los estás alimentando sin darte cuenta. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a verlos como lo que realmente son? Se debilitan. Si dejas de temerles, si dejas de reaccionar con ira o con devoción ciega, empiezan a perder su poder sobre ti. Porque no es un exorcismo lo que necesitas, no es un amuleto de protección ni un ritual para alejar las malas energías. Lo único que necesitas es darte cuenta, reconocer que si no entregas tu atención, si no participas en el juego, el depredador se queda sin alimento. Esto aplica a todo en tu vida, a los movimientos que te exigen total obediencia, a las guerras de opiniones en redes sociales que consumen tu día, a los miedos colectivos que te mantienen paralizado, a las supersticiones que te hacen pensar que necesitas protección en lugar de conciencia. Todo lo que te atrapa, te desgasta y te obliga a reaccionar sin control es un depredador energético. Pero su mayor debilidad es que solo existe si tú lo sostienes. Así que la próxima vez que sientas que algo te está drenando, que algo exige tu emoción sin darte nada a cambio, hazte una sola pregunta. ¿Esto es real o solo una fuerza colectiva pidiéndome alimento? Y si descubres que es lo segundo, simplemente suéltalo, porque cuando tú tomas el control de tu energía, los depredadores desaparecen. Y cuando los depredadores desaparecen, algo increíble sucede. El ruido se apaga, la niebla se disipa, la presión invisible que sentías en tu mente y en tu pecho empieza a desvanecerse. Es como si hubieras estado atrapado en una corriente salvaje, luchando desesperadamente por mantenerte a flote, hasta que de pronto te das cuenta de que todo lo que tenías que hacer era salir del agua. Porque eso es lo que estos depredadores de energía han hecho desde siempre: mantenerte ocupado, distraído, atrapado en un juego que no es tuyo. Han llenado tu cabeza con pensamientos que no son tuyos, con preocupaciones que no te pertenecen, con luchas que nunca decidiste pelear. Y lo más irónico es que ni siquiera necesitan que creas en ellos como seres oscuros o sobrenaturales. No.
Lo único que necesitan es que reacciones. Ellos no vienen a ti con colmillos y garritas. No necesitan un altar ni un nombre. Se disfrazan de causas nobles, de conflictos importantes, de ideales que no pueden ser cuestionados. Se disfrazan de miedo, de culpa, de ira. Te dicen que si no te involucras, que si no te indignas, que si no eliges un bando, entonces no importas. Te convencen de que si no sufres, si no peleas, entonces estás siendo egoísta. Y así te enganchan. Pero la verdad es esta: tú no viniste aquí a ser ningún alimento, no naciste para ser una pieza más de un engranaje diseñado para drenar tu fuerza, para convertirte en una batería emocional que nutre estructuras que ni siquiera puedes ver. Naciste para crear, para experimentar, para decidir qué realidad eliges alimentar con tu propia energía. Porque lo más revelador de todo esto es que tú también eres un creador de energía. Así como los egregores, que se forman cuando muchas personas piensan y sienten lo mismo, tú puedes crear tu propia realidad si decides qué alimentar con tu atención. Si en lugar de entregar tu fuerza a las guerras de otros, la diriges a construir la vida que realmente quieres, si en lugar de reaccionar con miedo, eliges actuar con conciencia, todo cambia. Pero primero tienes que despertar, tienes que darte cuenta de cada vez que caes en la trampa, de cada vez que un pensamiento no es tuyo, sino una réplica de algo que viste, que escuchaste, que te inculcaron. De cada vez que sientes que tienes que hacer algo solo porque todo el mundo lo hace, solo porque el mundo te dice que eso es lo correcto. Pregúntate, ¿quién se beneficia de mi energía en este momento? ¿Esto que siento es realmente mío? Porque la mayoría de las veces, la respuesta te sorprenderá. La mayoría de las veces te darás cuenta de que estabas atrapado en una red que nunca viste. Y cuando puedas verlo, cuando finalmente te des cuenta de que estos depredadores no tienen más poder del que tú les das, algo en ti cambiará para siempre, porque ya no podrán tocarte, ya no podrán manipularte, no porque los hayas vencido en una gran batalla espiritual, sino porque simplemente dejaron de existir para ti. Y en ese momento, en ese instante exacto en el que te liberas, en el que te vuelves el dueño absoluto de tu propia energía, descubrirás lo que realmente significa ser libre. Y cuando descubres lo que realmente significa ser libre, te das cuenta de que la mayoría de las personas siguen encadenadas sin darse cuenta. Las ves corriendo de un lado a otro, consumidas por preocupaciones que no son suyas, repitiendo discursos que nunca cuestionaron, defendiendo con furia ideas que jamás eligieron. Las ves entregando su energía sin darse cuenta, como si cada pensamiento, cada emoción descontrolada, cada reacción automática fuera una moneda que depositan en un sistema que es invisible y que los controla. Y entonces vas a entender algo aterrador, pero liberador. El mayor truco de los depredadores de energía fue hacerte creer que ellos no existen, que todo lo que sientes, que todo lo que piensas, que todo lo que te quita la paz es simplemente parte de la vida, que el miedo constante es normal, que la ansiedad es inevitable, que la lucha eterna contra algo o alguien es lo que da sentido a tu existencia. Pero ahora lo puedes ver, y cuando lo ves ya no puedes dejar de verlo, porque la verdad es esta: no necesitas luchar contra ellos, solo necesitas dejar de alimentarlos. No te necesitan de rodillas, te necesitan indignado. No te necesitan derrotado, te necesitan reaccionando. No te necesitan triste, te necesitan peleando. Porque cualquier emoción intensa que entregues, sea positiva o negativa, sigue siendo energía que los mantiene vivos. Y aquí está la clave de esto: el poder no está en huir de ellos, ni en protegerte con supersticiones infantiles.
ni en pedirle algo externo que te salve. El poder está en tu conciencia, en reconocer cada vez que intentan absorberte, en notar el momento exacto en el que un pensamiento, una noticia o una discusión te saca de tu centro, en darte cuenta de que si no reaccionas, si no entras en el jueguito, se desmoronan. Pero esto es lo que no quieren que sepas, que también puedes crear, que así como estos sistemas se alimentan de la atención colectiva, tú puedes redirigir tu propia energía hacia lo que realmente quieres manifestar. Puedes crear realidades nuevas, caminos nuevos, ideas nuevas que no sean una simple respuesta a lo que ya existe, sino algo genuinamente tuyo. ¿Te das cuenta del poder que tienes? No viniste aquí a ser una víctima. No viniste aquí a ser una pieza más de su juego. Viniste aquí a crear. Y cuando eliges eso, cuando eliges conciencia sobre reacción, cuando eliges dirigir tu energía en lugar de entregarla, cuando decides que no alimentarás nada que robe tu poder, en ese momento los depredadores desaparecen, no porque hayas luchado, sino porque ya no pueden alcanzarte. Y en ese silencio, en esa paz, en esa libertad absoluta, te das cuenta de que por primera vez en tu vida tienes el control total de tu propia energía. Y eso es lo único que realmente necesitas para ser invencible.